Primer Congreso Cristeros del siglo XXI. Muchísimas gracias. Me siento especialmente complacido de estar en este congreso. Para mí se me hace un evento histórico importante porque se ha hablado de algo de alguna manera un poco subyacente en este congreso, y es nuestra querida Virgen de Guadalupe. Yo quisiera hacer nomás una pequeña introducción. En 1531, en diciembre, se hacen las primeras apariciones de la Virgen. Estamos a escasos años, 20 años, 10, perdón, por mis matemáticas, 10 años de cumplir los 500 años de la aparición de la Virgen. Y se hablaba de la imagen o la importancia de Bolívar, lo que acaba de acontecer políticamente, de tratar de unir a la América Latina. Yo les digo una cosa muy importante: si hay gente que duda de los milagros de la aparición, hay un milagro que no pueden dudar, y es que la América Latina lleva 500 años, no, 490 años, unida en una sola imagen, que es la Santísima Virgen de Guadalupe. Y si no creen en los milagros, pues ahí tienen uno perfectamente palpable y comprobable, porque está catalogada como la emperatriz de las Américas. Y esa imagen es la que ha unido a Latinoamérica en una causa común. Y eso, para mí, es un milagro, porque políticamente absolutamente nadie lo ha hecho. Y esa imagen de nuestra Virgen de Guadalupe, la morenita querida, lo ha logrado. Bueno, yo no quisiera hacer mi plática de una manera agradable, porque sé que el tema histórico es siempre un poco, por un lado emocionante ciertamente, pero también es aburrido, porque nos se han enseñado la historia de una manera equivocada. Yo quisiera hacer un breve recorrido, muy breve, en la historia de Agustín de Iturbide, a partir en estos 200 años. O sea, estamos el 27 de septiembre, es cuando se hace el desfile del Ejército Trigarante, y oficialmente México celebra o consumó la independencia, aunque el acta de independencia se redactó al día siguiente. Curiosamente, el acta de independencia tiene una historia particular. Esa acta de independencia se hicieron dos volúmenes o dos copias. Una de ellas se quemó y la otra se la llevó Maximiliano. Bueno, la tenía Maximiliano, se la dio a su confesor, el padre Fletcher. Él la vendió en Europa y la rescató el nieto de un historiador mexicano que se llama Joaquín Ixcabalceta. La compró, se la dejó a su nieto, y a su vez la donó al Museo Nacional de Historia, y es el acta que vemos nosotros hoy por hoy en el Museo del Castillo de Chapultepec. Bueno, yo quisiera platicarles que hay que reconocer que México es un país mestizo. O sea, sé que les duele a los políticos actuales, porque hablan de un indigenismo, perdón la palabra, para mí es sencillamente estúpido, porque este país es indígena, pero también es español. Este país es mestizo. El mole, el mexicanísimo mole, no sería lo que es el mole sin las recetas o los ingredientes que trajo España, que se combinaron magistralmente con los ingredientes mexicanos, que hacen
un platillo distintivo y único. Pongo el ejemplo de la cocina porque esa era la categorización que existía en el México colonial de las diferentes mezclas que había de razas. El español con el indio, era el mestizo, y hay con unos nombres hasta chistosos, ¿no? El número 15 que dice tente en el aire, que es mulata con no sé, con no te entiendo, ¿no? Y el no te entiendo con India es el torna para atrás o salta para atrás. O sea, ese es hasta la simpatía o la picaresca del pueblo mexicano, hace esta simpática categorización de las distintas mezclas que se lograron. Y esto es México a hoy, somos un país mosaico. Y eso, este estilo de este país mosaico se da fundamentalmente porque tenían una concepción diferente de la tierra. Y yo es lo que yo planteo en mi libro, el de Agustín de Iturbide, que la causa de la libertad, a lo que casi todos los historiadores plantean, siempre causas sociales, económicas, políticas, etcétera, yo le pongo un ingrediente de carácter psicológico, y es la tierra y la sangre. Y le voy a decir por qué. La cuestión de la sangre, porque el español manejó un manejo perverso con su hijo en las Américas. Era un hijo de segunda clase por el hecho de haber nacido en la tierra donde nació, y se le catalogaba como criollo, aunque existe un edicto de Felipe II en 1547 o 647, en donde decía que todo habitante que haya nacido en la América española debería de ser considerado español. En los hechos no se hizo, eran considerados criollos, castas, etcétera. Y ese hijo español tomó conciencia de su sangre a través de su tierra y entendió que su sangre, que si era de origen español mezclado con indígena, etcétera, le daba sentido y cohesión por su tierra. Y esa es la causa de la independencia. Quieren darle honor a la tierra. El indígena tenía una idea maravillosa de la concepción de la tierra, que es intemporal. El indígena veía la tierra como algo de todos, no como una posesión. Era la explotación de la tierra, pero por una causa donde era para el que viene, no era para mí, cosa que en el español es diferente. Entonces, por eso esas dos causas que son aparentemente antagónicas se fusionan, y los movimientos libertarios hacen que esas causas se cristalicen en el principios del siglo XIX, y sea precisamente los criollos los que le hagan los movimientos importantes. O sea, no hay que olvidar que el mismo Hidalgo era criollo, y curiosamente, era pariente de Iturbide, era tío de Iturbide por parte de Villaseñor. Entonces eran digamos, de la misma camada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se hace la independencia? Pues Iturbide rechaza la invitación de Hidalgo porque considera que Hidalgo está equivocado. Y Hidalgo demostró que estaba equivocado, y lo demostró aquí en Guadalajara con las matanzas que hizo en las barrancas de Belén. Un torero de nombre Joaquín Marroquín
lo sacó de la cárcel Hidalgo y su tarea fue despanzurrar españoles. Y despanzurró 300 españoles en las barrancas de Belén. Entonces, obviamente, el movimiento de Hidalgo no fue bien recibido por los españoles y criollos que sí querían la independencia, pero no estaban de acuerdo con el método de Hidalgo. ¿Quién hace o aglutina ese método? Es Agustín de Iturbide, a través del Plan de Iguala, lo proyecta perfectamente en los tratados de Córdoba y nos da una bandera, una identidad, un símbolo. Hoy por hoy, los colores de la bandera, si ustedes ven la ley de 1984 de símbolos patrios, habla del himno, del color que debe ser verde, rojo, etcétera, pero no tienen significado. Legalmente, la bandera actual de México, esta bandera, de acuerdo a la ley vigente, no tienen significado. Y eso es una terrible infamia, porque esa bandera que hizo Iturbide, que aquí se ve la bandera trigarante, la primera original del ejército trigarante, tenía un significado. El blanco era la religión, el verde la independencia y la libertad, y el rojo la fusión de sangres, la unión, como dice el buen amigo. Eso significaban los colores, y hoy legalmente nuestra bandera no significa nada, y eso es terriblemente ominoso. Aquí vemos el acta de independencia, en donde curiosamente firmaron 36, no firma Guerrero el acta de independencia, cosa curiosa. Eso les causa disipela a mucha gente, porque ahorita vamos a ver el por qué quieren destacar a Guerrero sobre Iturbide como el consumador de la independencia, que es otra infamia. Déjenme decirles, este es el decreto del 28 de abril de 1824, donde un congreso hace hace 3 artículos en donde declara a Iturbide fuera de la ley, reo de muerte, si pisa tierra mexicana después de haberlo exiliado. Y una vez que se consiguió la independencia, él se autoexilió, se fue a Europa, detectó en Europa los planes de la famosa Santa Alianza, que era España, Francia, Inglaterra, etcétera, que querían regresar y querían reconquistar los territorios mexicanos. Entonces él ofrece su espada otra vez, manda una carta al Congreso, el Congreso no le contesta y manda este decreto condenatorio. Iturbide se traslada de Europa a México, llega a la Bahía del Espíritu Santo, hoy es parte de Texas, antes era parte de México, del estado de Tamaulipas, y ahí es apresado por un hombre que curiosamente le debía la vida, Felipe de la Garza, y ese hombre lo lleva a un juicio donde no se le permitió apersonarse, no hubo presencia física de él, no pudo defender su causa y lo condenan a muerte de acuerdo a ese decreto. O sea, hay una frase lapidaria de un historiador, Alfonso Junco, que dice: un pueblo, si entendemos que el Congreso es la soberanía del pueblo, un pueblo que le debe la vida ordena su muerte, y un hombre un pueblo que le debe la libertad ordena su muerte, y un hombre que le debe la vida ejecuta la muerte, o sea, lo asesina, que es Felipe de la Garza. Es la conjunción de una doble tragedia. El pueblo, a través de un decreto ominoso, lo mata,
y un hombre que le debe la vida ejecuta la sentencia. Déjenme platicarles que haciendo esta investigación encontré un detalle curioso. El pelotón de fusilamiento de Iturbide se formó con 4 soldados. Uno de ellos se negó a disparar. No se consigna su nombre en los libros, en el libro que hizo el coronel Noriega, porque él fue el que rescató el cuerpo de Iturbide de Padilla. No está el dato de ese héroe que no se atrevió a disparar su arma en el pelotón de su fusilamiento. Es un dato curioso que quiero compartir con ustedes. Esto quiero poner lo redactó Vicente Rivapalacio. Vicente Rivapalacio fue un liberal destacado, compadre de Benito Juárez, defensor de Maximiliano. Bueno, su papá, Mariano, fue el defensor de Maximiliano en los juicios de Querétaro. Y Vicente Rivapalacio era nieto de Guerrero. Y este hombre, en su libro, en el libro rojo y en los libros del siglo, de la historia que se hicieron en el siglo XIX, en la época porfiriana, consigna que el pueblo que pone las manos sobre la cabeza de su libertador, como el hijo que atenta contra la vida de un padre. O sea, es un parricida. Eso lo dice el nieto del que dicen que fue el consumador. O sea, para que se vayan documentando un poquito estas gentes que hacen estas mentiras. Bueno, todo esto lo señalo porque son historiadores que en su momento dejaron vestigio de que lo que se hizo con Iturbide fue una gran infamia, el haberlo asesinado de esa manera tan terrible. Quiero decirles que en los primeros 50 años del México independiente existieron nada más 4 momentos relevantes para considerar o destacar las celebraciones al Libertador: en 1833, en 35, en 38 y en 53. Finalmente, los restos de Iturbide fueron sacados de Padilla, Tamaulipas, se mandaron a la catedral, ahí están actualmente, y esos son las 3 fechas, digamos, relevantes donde se hace una consideración o un reconocimiento a la labor de Iturbide como el libertador. Aquí se ven algunas fotografías, litografías de la época. En el caso del 38, cuando se trae los restos de Iturbide a la catedral y se depositan en la catedral donde actualmente reposan. Quiero ponerle esta carta. Es en 1836 y 1846 es clave en la historia de México, como nos platicaba don Juan Sandoval, nuestro cardenal. En 1836 México pierde Texas, y en 1846 México acaba de perder todos los demás territorios que hoy pertenecen a Estados Unidos, que en su conjunto representaron 2.5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, prácticamente un poquito más de la superficie que actualmente tenemos. Entonces, pero déjeme decirle, Jefferson le escribe una carta a un amigo de él, siendo él embajador de Estados Unidos en Francia, en 1786. Esta carta, nomás para que tengan referencia, en esa fecha que se escribió esa carta, tanto Iturbide como Bolívar, que nacieron el mismo año,
no llegaban a tener 3 años, o sea, tenían 2 años y cachito cada uno. O sea, y la carta de Jefferson dice lo siguiente, se los voy a decir lo que yo me acuerdo de memoria, alguna parte. Dice, a su amigo Stuart le dice, por el momento nos conviene que esos territorios estén en manos de donde están, entiéndase la América Española, hasta que nuestra población progrese lo suficiente para ir arrebatándoselos parte por parte. Esa consigna que Jefferson escribió en 1786 se logró en el 1836 con la pérdida de Texas y en el 1846-48 con todo lo demás. Esto para que vean, los norteamericanos no se han apartado de su proyecto de expansión. Y ahí está, fehaciente. Yo tuve esa carta en mi poder, la investigué en el Congreso de la librería del Congreso de Estados Unidos en Washington y no podía creer lo que estaba leyendo. O sea, no es invento. Ahí está. Y está en Washington. Si quieres. ¿Qué pasó en el Segundo Imperio? El Segundo Imperio no hace un reconocimiento a Iturbide. Curiosamente, Maximiliano muestra una especial atractivo por Hidalgo y por Morelos. A Morelos le mandó a hacer esa estatua que hoy está en la colonia Morelos, en el barrio Bravo de Tepito, en la Ciudad de México. Y a Hidalgo, una cosa curiosa que poca gente sabe, que la imagen que nosotros conocemos del cura es una imagen equivocada. ¿Y saben por qué? Porque Maximiliano mandó pintar a Hidalgo y le dijeron no hay iconografía de Hidalgo. La única iconografía que existe es esa pequeña estatua que ustedes ven a la mitad, que mide escasos 15, 20 centímetros y que está actualmente en el Museo de Chapultepec. Entonces, la otra son litografías que pues desvirtúan la iconografía de Hidalgo. Entonces había un cura de origen belga que venía con Carlota y ese cuate, ese cura, lo usó el pintor Joaquín Ramírez como modelo para pintar Hidalgo. Entonces la imagen de Hidalgo que hoy se difunden en los billetes, en los libros de historia, es la de un cura que venía con Carlota. O sea, si no pensamos que esto es surrealismo puro, es que no somos mexicanos, ¿no? La siguiente. Esta es una fotografía extraña. Al día siguiente de la muerte de Juárez, en su funeral, en Palacio Nacional, está el cadáver de Juárez y a un lado está el retrato de Iturbide. Y uno se pregunta, ¿por qué Juárez? O sea, es obvio que no fue una instrucción del mayordomo, del mozo de estoques de Palacio Nacional el que dijo vamos a poner Iturbide. Es una instrucción expresa del muerto, ¿no? Antes de morirse pagan esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Juárez tenía una admiración especial por Iturbide y lo admiraba y porque Iturbide cuando entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre dijo una frase genial que es muy sencillita, muy cortita, dice: mexicanos, ahora sois libres. Ahora, desde este momento, a ustedes les toca encontrar la fórmula para ser felices. Toda una concepción de lo que es la vida, ser libres y felices. Y yo creo que los mexicanos no hemos encontrado ni lo uno ni lo otro, porque hay un millonario número de pobres y nuestra libertad cada vez se ve más constreñida.
Curiosamente, otro liberal terrible, Lerdo de Tejada, en la ley que mandó a hacer él, o sea, la ley Lerdo, que era la desamortación de bienes del clero, aprovecha la frase de Iturbide en su exposición de motivos. Usa la frase, y ahí está el texto original de la exposición de motivos, donde aprovecha la frase de Iturbide para fundamentar una ley ominosa como fue la ley Lerdo, la de expropiación de los bienes del clero. ¿Qué pasa con Porfirio Díaz? Porfirio Díaz no que León le estorbara a Iturbide o no le cayera bien. Le caía bien Hidalgo por una razón, porque el cumpleaños de Porfirio Díaz era el 15 de septiembre. La fecha de celebración siempre fue el 16, curiosamente. Lo que hoy es el desfile, antes el 16 era la fiesta nacional. ¿Qué hizo Porfirio? Pues se trajo la campana de Dolores a Palacio Nacional y a partir de 1896 se celebró por primera vez en septiembre, el 15 de septiembre, el día de su cumpleaños, como el día de la libertad de México. Que para los gobiernos postrevolucionarios lo peor que les puede pasar es que sigan festejando el 15. O sea, le siguen festejando el cumpleaños a Porfirio Díaz. Pero bueno, cuando se enteren a lo mejor lo cambian. ¿Podemos cambiar? Esto fueron las famosas fiestas del centenario. ¿Qué hizo Porfirio Díaz? Muy hábilmente se olvidó de Iturbide, la consumación, y subrayó el inicio de la gesta independentista. Para su causa era perfecto, pues era su cumpleaños, era hacerse un festejo a él mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede en el centenario de 1921? Álvaro Obregón, que tenía un odio jarocho a Iturbide, no lo quería, decide hacer dos cosas. Una, la famosa ley centenario, que se convierte hoy por hoy en el ISR, era la ley del timbre, era una ley recaudatoria, y la otra que hizo Álvaro Obregón fue hacer un decreto para bajar el nombre de Iturbide de la Cámara de Diputados. Y un diputado flamígero, Antonio Soto y Gama, fue el encargado de hacer la exposición para bajar el nombre de Iturbide de la Cámara de Diputados, que finalmente se logra, y ahí vemos al famoso Soto y Gama, y se ve la fotografía, no se alcanza a apreciar, una con el nombre de Iturbide y otra cuando lo quitaron en 1921. Y fue un electricista el encargado de bajar el nombre de Iturbide, y con esto se consigna una de las grandes infamias, porque era borrar de la historia a alguien que le debemos la libertad. O sea, cambiar la historia por decreto. Pero Luis Echeverría Álvarez, el compañero presidente, no se quería quedar atrás. Y él le tocó en 1971, o sea, los 150 años de la consumación de la independencia, y entonces él mandó a hacer dos presas, la presa Vicente Guerrero y la patria es primero, que es la frase de Vicente Guerrero. Casualmente, las aguas de esas dos presas ahogan el pueblo de Padilla, ahí se ve la iglesia donde fue ejecutado don Agustín de Iturbide. Y esto es lo que se ve en épocas de acequia, cuando baja el nivel de la presa y requieren el agua, baja el nivel de ahí, asoma la iglesia, y ahí fue a un lado, en uno de esos muros, donde fue ejecutado don Agustín. La siguiente, por favor. Esta es una imagen del ángel de la independencia, y que si se alcanza a ver muy sutilmente, en el arillo superior
el nombre de Iturbide. Y si ven ustedes todo el conjunto escultórico, ahí se ve Morelos, se ve Hidalgo, se ve un leoncito con un niño, tiene un gran simbolismo, hay muchas cosas, pero Iturbide de una manera discreta, casi olvidada. En esta columna de independencia que se hizo en el Porfiriato, pues se ve como la tendencia de Porfirio Díaz por resaltar la figura de Hidalgo más que otra cosa. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede hoy en el 21? Estas son las 12 fiestas emblemáticas que este gobierno actual piensa celebrar. Ustedes ven el nombre de Iturbide, no aparece ni por asomo. Ese es el colmo de una más ingratitud, vaya. O sea, ¿qué es lo que vemos nosotros desde los primeros 50 años? 4 festividades o 4 conmemoraciones. A partir de ahí es el olvido total, la ignominia. Y curiosamente, si se fijan, hay festividades a un poeta zacatecano, creo que con raíces jaliscienses, que escribió La patria es primero, y a Bolívar. Curiosamente, Bolívar y Iturbide nacieron el mismo año. Ahí festejan el natalicio de Bolívar y en el otro el aniversario luctuoso. A Iturbide lo asesinan un 19 de julio. No hay una fecha para conmemorar el aniversario luctuoso de Iturbide, ni una fecha para conmemorar la consumación de la independencia, ni un evento, vaya, no hay nada oficial. Creo que hoy está apareciendo por ahí un billete de 20 pesos donde se ve el desfile de la entrada del ejército trigarante, pero es tan sutil, pues lo único que hacer es que vamos a tener a Iturbide en la bolsa, ¿no? Pero en fin, aquí está la imagen del poeta, que es López Velarde, y Bolívar, que pues con todo respeto de Bolívar, es un personaje muy cuestionable en su integridad, cosa que Iturbide no se puede decir lo mismo. Pasamos a la siguiente. Y la conclusión que yo les quiero dejar es una frase de Séneca: ingrato es el que niega el beneficio recibido, ingrato es el que lo disimula, ingrato es el que no lo restituye, pero de todos el más ingrato es el que lo olvida. Muchas gracias. Nomás quisiera agradecerse, no quiero ser ingrato yo, a las palabras que dijo Juan Bosco cuando tuvo su elocución. Las llevo aquí en el corazón porque son totalmente inmerecidas, pero las agradezco en el alma. Gracias a ustedes.